Es decir, debido a la trascendencia del tema, deciden escuchar a quienes se asuman afectadas o afectados y a las voces, digamos, del sector, voces importantes que tengan algo que decir. Son una serie de foros, en cada uno de estos habrá una temática especial. ¿Cómo decidieron a quién extenderle una invitación y quiénes les buscaron, digamos, para participar en este ejercicio, diputado Torreblanca? Pues mira, fue un proceso en el que intervinieron tanto la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Puntos Constitucionales, que contamos con la presencia de su presidente aquí, y de Energía. De entrada, todas y todos los diputados y grupos parlamentarios tuvimos la oportunidad de presentar propuestas. También se abrió a la sociedad en su conjunto. Hubo un micrositio en la Cámara de Diputados donde cualquier ciudadana y ciudadano pudo libremente proponerse o proponer a alguien que considerara experto o afectado o afectada o experta en la materia. Finalmente, ya para cada una de las mesas y temas en lo particular, 72 horas antes de cada mesa, pues cada una de las presidencias de las comisiones, en coordinación con la Junta de Coordinación Política, acabó tomando la decisión. Miren, como al fin y al cabo, todas y todos somos afectados de esta materia y no podía invitarse a los 120 millones de ciudadanas y ciudadanos, habitantes de este país, se tuvo que delimitar de consenso y diálogo, como se hace todo en la Cámara de Diputados, qué personas asistirían a exponer su punto de vista. Y posturas que ya conocemos de forma un poco más abierta. Evidentemente el partido que propone la reforma tiene una postura. Hay partidos que han dicho que tienen poco margen respecto a ciertos temas, como el porcentaje, digamos, ¿no? de poderío, de distribución, de generación entre la CFE o los privados. Sí. Hay partidos que más bien han permanecido callados, diciendo que van a esperar, pero sabemos que su voto podría hacer la diferencia. ¿Qué tanto, y se los pregunto ahora de forma ya partidista, van a escuchar verdaderamente a la gente o ya tienen un margen preestablecido del que no se van a salir? No, ¿qué caso tendría que hiciéramos un parlamento abierto si tuviéramos una mente cerrada? De eso se trata la democracia, del diálogo. Ahora preguntaban, ¿va a ser vinculante? ¿Nos va a obligar lo que diga cada uno de los expertos? Bueno, no podría ser por dos razones. La primera es que va a haber posturas encontradas. Sería imposible incorporar dos o más visiones porque no hay blancos y negros, sino muchos grises en un dictamen. Y en segunda, porque constitucionalmente quien podemos aprobar una reforma en representación de la ciudadanía y de cara a ellos somos las diputadas y los diputados. Ahora, lo que sí es una responsabilidad tanto jurídica como ética es en el dictamen que conduzca la presidencia de la comisión manifestar por qué sí se atendió un punto de vista o no, o por qué se modificó. Estamos obligados en el dictamen a pronunciarnos con relación a cada una de las posturas vertidas, no necesariamente acatar cada una de ellas. Unos integrantes del sector, tanto extranjeros como mexicanos, había la convocatoria a gobernadoras y gobernadores, a la propia jefa de gobierno. ¿Qué otros actores y actoras veremos? Gente de la sociedad civil organizada, ambientalistas, empresas de autogeneración, personas que gozan de la generación distribuida, es decir, que tienen paneles solares para su propia empresa, aquellos ejidatarios o propietarios de tierras que arriendan aquellas para la instalación de generadores eólicos o solares, pues cualquier persona que pueda ser directa o indirectamente afectada por la reforma. La idea es que haya la máxima pluralidad, me imagino. Así es, y que haya contraste de ideas, si no, ¿para qué se hace un foro si todos pensamos igual? Teniendo claro quiénes acudirán a estas mesas de discusión del Parlamento Abierto, si les parece pasamos a los temas en concreto. El lunes 17 de enero va a ser la inauguración, diputado. La idea es que se platique lo mismo que aquí, un poco cómo llegamos hasta este punto, los antecedentes. ¿Qué se espera en concreto de esto? Yo creo que la línea medular de la reforma, que es precisamente una expropiación indirecta, porque el Estado no expropia, pero si te cancelan tus permisos y te dicen que posteriormente, con reglas que no existen, verán discrecionalmente si te lo vuelven a dar o no, es una expropiación indirecta que nos va a traer aparejadas responsabilidades civiles y administrativas a nivel internacional. Algo muy importante de este foro no va a ser únicamente este debate, sino informar a la ciudadanía. Ha habido muchas mentiras y mucha propaganda gubernamental al respecto. El fondo de la reforma energética debe ser: ¿qué tenemos que hacer para que haya más electricidad, más barata y menos contaminante? A mí no me importa si la electricidad se la vende el Estado o un particular.
A mí lo que me interesa es que sea barata, accesible, que llegue a todos lados de manera continua y que no contamine. Lo demás es ideología. Y este país no puede seguir con ideologías, sino con ideas, con visión de futuro. En efecto, son visiones. Entonces, sí es cierto, vamos a escuchar a todos, porque a lo mejor sí hay que hacer ajustes, pero en la legislación secundaria, por ejemplo, hay un debate. Aquellos que tienen esquemas de autogeneración o contratos legados o que son beneficiarios de subastas a largo plazo, pagan por conexiones en la línea de transmisión y distribución el precio justo o no. Bueno, la legislación secundaria podrán ver esquemas para que la CRE ajuste esos precios. Pero si quieres desaparecer a los órganos reguladores, no va a pasar. Ojo, actualmente el Estado ya tiene la rectoría. Nada más que lo que plantea la iniciativa no es que la tenga el Estado, es que la tenga el titular del Ejecutivo y la Comisión Federal de Electricidad. Quieren ser juez y parte. Quieren, por un lado, producir, por el otro, vender, por el otro, decidir el orden de despacho, es decir, a quién se le compra y cómo. Bueno, eso aquí en China va a generar corrupción. No solo porque sea Bartlett el corrupto quien encabeza la CFE, sino si tú pones una misma persona con todo el poder de comprar, distribuir, vender de manera unilateral, vas a generar corrupción. ¿Pero no hay corrupción en las empresas privadas también? Por eso hay unos órganos reguladores y competencia. A ver, la corrupción desgraciadamente existe. Como legislador, debe asumir que no se puede confiar en nadie. Es que pensemos como ciudadanía. Nos prometen que los privados van a bajar los precios y no bajan. Nos dicen que el Estado puede ser corruptible cuando también los privados. Bueno, qué bueno que lo mencionas. A ver, sí. El precio que se ve en el recibo realmente es muy artificial porque está subsidiado. Es decir, si el día de mañana el gobierno quisiera parecer que la reforma es un fracaso, quita subsidio y sube los precios. Si el día de mañana, así sea Dios no lo quiera, toco madera, pasar en sus términos esta reforma y se elevaran los costos muchísimo, el Estado artificialmente podrá aumentar el subsidio y parecer que fue un éxito al consumidor final, aunque esté costando más el Estado en términos presupuestales y luego tenga que ver cómo llena ese boquete, ya sea con deuda o aumentando impuestos o de otra forma. Lo que importa es cuánto cuesta la generación de esa electricidad y la distribución. Déjame plantearlo al revés. Y si a la reforma le va muy bien y esas ganancias son para quien produce la electricidad, serían para el Estado y no para empresas que no tienen responsabilidad. Pero es que no es posible eso. No, digo, lo planteo como parte del debate. Porque actualmente... Pueden entrar en cualquier momento, porque es actualmente el esquema, las subastas a largo plazo, que desgraciadamente se han cancelado, garantizan que se adquiera la electricidad a aquel al que le ofrezca más barato. Y así sucesivamente. Ahora el orden de despacho quieren que sea discrecional y arbitrario por parte de CFE con base en una legislación secundaria incierta futura. Hablábamos de la extinción, es un uso de la palabra, o la cancelación de contratos. Y quisiera poner otros dos a la discusión. El tema de seguridad nacional y confiabilidad han sido discusiones amplias, digamos, respecto a esto. Si quiere, iba a contrarreplicar lo que decía el diputado y le sumaría estos dos puntos. Lo más barato son las subastas a largo plazo. Es decir, quien oferte un menor precio es quien se lleva el contrato para que esa electricidad del día de mañana la venda CFE. Si CFE fue el más barato, se le compra, CFE se autoabastece. Si un particular lo dio más barato, será ese particular. Lo que importa es que el particular pague el menor precio. Ahora, la seguridad y la intermitencia es muy importante. ¿Qué me importa que tenga la supuesta electricidad más barata si no tengo electricidad en mi casa o en mi región? ¿Cómo se arregla ese problema de intermitencias? Pues generando toda una red con una gran variedad de métodos de generación de energía. Entonces, si tú tienes una combinación de eólica, solar, ciclo combinado, geotérmica, hidroeléctrica y excepcionalmente las termo, ya sea de carbón o incluso de combustible ya como recurso final, uno va a garantizar que el usuario final tenga electricidad siempre. Entonces no está peleado, porque luego parece un falso debate. ¿Electricidad barata o soberanía? A ver, nada te garantiza eso. A ver, podrás tener toda la supuesta soberanía, que se te congelan unas líneas de gas y te quedas sin gas y le apostaste todo al ciclo combinado. Diversificar, diversificar, diversificar. Esa es la opción para abaratar costos y garantizar. Pero a ver, todos esos pequeños puntos no se deben plantear en una reforma constitucional. Esa está funcionando. En su caso es de la legislación secundaria. ¿Cómo vamos a evitar abusos futuros? ¿Cómo vamos a controlar la corrupción? ¿Cómo vamos a generar mecanismos de pesos y contrapesos?
Pero la Constitución como está y la reforma ha sido un éxito. ¿Esta discusión? Es que ese es el punto. El presidente dice, si no me dejan violar la Constitución, pues cambio la Constitución. O sea, que el señor se cree emperador. No, y claro que hay que ajustar cosas de la legislación secundaria, pero con base a la equidad, a la justicia, a los contratos otorgados y al beneficio final de la ciudadanía, no a los caprichos del que se cree emperador. ¿Cómo se garantiza el abasto continuo de electricidad y que no afecten las intermitencias? ¿Cómo se garantizan menores precios para el consumidor final y el Estado? ¿Y cómo, en una visión de futuro, se logran menores emisiones? Y lo más importante, ¿cómo se logra combinar y conciliar estas tres cosas? E invitaron a expertas y expertos en este sentido. Es lo que vamos a escuchar de los expertos. ¿Qué va a impactar más? ¿Un transitorio con una carta de buenos deseos donde el Estado de manera abstracta se compromete a disminuir las emisiones? ¿O mecanismos vinculantes que obliguen al Estado a adquirir o generar o permitir la generación de energía no contaminante? Pues yo creo que más lo segundo, ¿verdad? Pero bueno, ya escucharemos a los expertos, pero la lógica ya lo dice así. Ojo, y nacionales. Tenemos una ley de transición energética que no estamos llegando ni yendo a bailar a Chalma sus metas. Torre Blanca. ¿Tú le crees al gobierno? Pues yo tampoco. Por eso vamos a escuchar a la sociedad. Porque el gobierno miente mucho. Entonces hay que informarnos bien y para eso hacemos este Parlamento abierto. Para informarnos todas y todos.